Del Señor pueden tomar asiento, amén. ¿Cómo están hoy? Estuvo flojo ahí, vamos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Amén, gloria a Dios, porque así tenemos que estar día a día, a pesar de todas las luchas, amén. Bueno, en este día, ¿saben? Hace más o menos 2 semanas que el pastor me dijo, el próximo culto predicado vos. Yo dije, sí, amén, le dije. Pero pasaron los días y saben que no sabía qué iba a hablar. ¿Saben? Porque yo mi testimonio no lo puedo contar porque ya lo conté. No puedo hablar de algo que yo no hice o que yo no sé. Y decía, Señor, ¿qué voy a hablar yo en este tiempo? Y saben, el Señor en este tiempo, en estas 2 semanas que han pasado, hasta este día el Señor venía hablando en todo momento. ¿Saben? El Señor me hablaba y me mostraba que en este tiempo muchas cosas han pasado, pero me mostraba a mi persona principalmente cómo yo he estado en este tiempo, cómo yo me he sentido en este tiempo. ¿Saben? Y la palabra, el mensaje en este día que el Señor me daba lleva por título mansos y humildes en tiempo de orgullo. ¿Saben? Esta palabra, este mensaje venía en este tiempo a mí, ¿no? Porque venían aconteciendo un montón de cosas, venían pasando un montón de luchas. ¿Cuántos tuvieron lucha en este tiempo? Amén. Dice la palabra que bienaventurados somos cuando por su nombre somos vituperados. Amén. Así que gócese por haber pasado todas esas tribulaciones en este tiempo. Amén. ¿Saben? Y bueno, cuestión que no sabía qué más iba a hablar, qué iba a hablar. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hablar? Porque no se me viene nada a la mente, no puedo cazar 2 palabras, decía yo. Porque la verdad, a veces estamos tan enfocados en las cosas del mundo que cuando queremos buscar de Dios, queremos buscar su palabra, muchas veces nos cuesta un montón. Amén. ¿Soy el único que le pasa? Bueno, gloria a Dios que no soy el único, pero ¿saben qué? Lo bueno de esto es que podemos entender y saber reconocernos muchas veces en eso. Cuando somos de esa forma, cuando a veces somos faltantes de eso. Eso es lo bueno, porque nos reconocemos delante de Dios. Y cuando uno se reconoce, Dios empieza a abrir, Dios empieza a dar. ¿Saben? Y yo, unos días antes, pensando esto, ¿no? Y yo, ¿qué voy a hablar, Señor? ¿Qué voy a decir? Y el Señor ahí mismo me respondía, vos vas a hablar esto y aquello. Y yo por dentro decía, ¿será? Entonces estaba en duda y dije yo, no, bueno, Señor, vos me diste esto. Yo voy a esperar que vos me confirmes. El Señor 2 semanas enteras confirmándome lo mismo. Dígame si no es de Dios. Yo dije, gloria a Dios. Quiero que en este día me acompañen a la palabra central, la palabra clave de este mensaje, amén. Se encuentra en Daniel 4, amén. Lleva por título La locura de Nabucodonosor, amén. Saben, leí esa palabra ya hace tiempo se ha nombrado, amén. Y saben que yo esta palabra la volví a leer porque por algo el Señor me la había traído a recuerdo, amén. Y cuenta como el rey Nabucodonosor, amén, tuvo un sueño en el cual él tuvo temor, porque fueron visiones que lo turbaron durante un tiempo. Mas él en ese tiempo incierto, porque él no sabía qué es lo que estas visiones representaban, amén. Entonces él mandó a llamar a todos los magos, todos los brujos, todos los adivinos, para que él le puedan explicar qué significaban todas estas visiones, amén. Mas ninguno pudo decirle al rey qué es lo que significaba todo esto. Entonces es cuando el rey manda a llamar a Daniel, amén. Daniel es quien interpreta los sueños. Entonces el rey lo llama y le empieza a comentar el sueño que él tuvo, las visiones que él tuvo, amén. Mire, acompáñeme al versículo 13, amén. Vamos a empezar a leerlo desde ahí. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar sus frutos. Váyanse las bestias que están bajo de él y las aves de su rama, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre hierba del campo.
se ha mojado en el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes en el Altísimo, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que aquí quien el que da y construye sobre al más bajo de los hombres, dice. Amén. Fuerte la puerta de la palabra, ¿no? Saben, aquí el rey le comentaba todas estas visiones que lo estaban afligiendo, porque él no entendía lo que esto significaba. Amén. Dice que un árbol iba a ser cortado, que iban a salir las bestias de sobre él, las aves, pero más dice en la parte que el tronco iba a ser quedado sobre la tierra. Amén. Y dice que el corazón del hombre iba a ser cambiado por un corazón de bestia, ¿no? Qué tremendo todo esto, ¿no? Y esto el rey se lo comentaba a Daniel. Más Daniel se queda atónito, dice en el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban, dice. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes ni el sueño ni la interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren, dice. Amén. ¿Saben? Daniel, al oír todo esto, lo que el rey le comentaba, amén, se queda atónito porque no sabía en realidad si decírselo y cómo el rey lo iba a tomar. Porque Daniel ya sabía, ya había entendido el mensaje, que era lo que le había llegado en las visiones, pero no sabía cómo decírselo para que él, el rey, lo entienda. Amén. Más dice en el versículo, dice: y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía, que se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, le dice, que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra, dice. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía, dice, del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejad en tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, dice. Daniel, mientras iba repitiéndole las visiones, le iba diciendo lo que significaban, y el rey escuchaba atentamente, ¿no? Vimos que en la primera parte él dice que el árbol representa al rey, cómo él fue creciendo, cómo su fruto fue creciendo, cómo su grandeza, cómo su fuerza fue creciendo. Amén. Luego dice en el 24: y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él da a quien Él quiere, dice. Ya vamos viendo cómo las visiones que el rey tenía, ¿no? Son avisos que el Señor le está dando. Amén. Dice: por tanto, oh rey, acepta, dice,
Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los que oprimidos, y pues tal será, es una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto viene sobre el rey, dice. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, dice, el rey, todo esto ya sabía lo que significaban estas visiones. Amén. Y como Daniel lo advierte de lo que puede llegarle a pasar si él no toma la consejería, si él no sigue ese consejo que Daniel le estaba dando al rey en este tiempo. Amén. Mas en el 30 dice, miren cómo el rey actúa, aún así sabiendo todo esto, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Qué tremendo, ¿no? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo y será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo que da a quien Él quiere, dice. Amén. Fuerte el aplauso para el Señor. Amén. ¿Saben? Y ahí vemos el carácter del rey también, porque el carácter del rey era alguien egoísta, era alguien egocéntrico, alguien que solamente pensaba en él mismo y se jactaba a él mismo diciéndolo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dice, que yo hice con mi fuerza y mi poder. ¿Saben? Y esta palabra a mí me hablaba mucho, porque así como el rey muchas veces soy yo, así muchas veces he sido yo. He tenido esa altivez, he tenido esa necedad de decir yo con mi fuerza puedo hacer todo, yo con mi pensamiento voy a lograr todo. Y muchas veces estoy errado. Y así estamos muchas veces nosotros también. ¿Por qué? Porque somos solamente siguiendo lo que en realidad nuestro corazón nos dice, pero no seguimos el consejo de Dios. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No, yo no voy a escuchar esto, yo no voy a decir esto, yo no voy a entender lo que me está queriendo decir la palabra. Muchas veces somos de esa manera. ¿Y qué hacemos? Seguimos la misma. Muchas veces no tomamos la consejería que Dios nos da, la palabra que Dios nos está dando, la consejería que los pastores a veces nos dan. A veces los pastores se cansan de hablar con nosotros y nosotros somos cabeza dura. Muchas veces somos como este rey que se jacta solamente de lo que tiene, de lo que puede hacer, de lo que yo con mi fuerza, yo, y estamos con el yo todo el tiempo. Y no vemos eso. Muchas veces estamos de esa manera pensando que con mi fuerza voy a lograr todo, como bien lo decía el rey acá, ¿no? Con mi fuerza voy a hacer todo, con mi fuerza yo voy a conseguir lo que yo me proponga. Y en realidad estamos errados, porque no vemos lo que Dios en realidad quiere hacer. ¿Saben? Hoy yo mientras los hermanos compartían, mientras el Espíritu hablaba, yo me gozaba porque decía gracias Señor, porque vos me estás confirmando una vez más todo lo que hoy se va a hablar en este día. Todas las palabras que se compartieron, todos fue llevado a este mensaje también, ¿ven? ¿Saben? Esta palabra puede a veces ser tomada muchas veces cuando nos confiamos en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y muchas veces estamos como este rey diciendo yo puedo hacer esto, yo hice esto, yo conseguí aquello. ¿Saben? Yo decía lo mismo antes. Yo cuando estaba en el mundo tenía un trabajo, tenía un buen trabajo. Y siempre decía lo mismo, no, yo esto lo conseguí porque yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo conozco esto, yo manejo aquello, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo salto, bailo, canto, tiro el centro, cabeceo, hago todo, decía. Y qué errado estaba, ¿no? Porque no veía en realidad que había sido Dios el que me puso en ese lugar. No había visto que Dios en realidad estaba tratando de advertirme a mí de que te estás equivocando, de que estás pensando solamente con tu pensamiento y no con mi consejería. Y muchas veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pensamos en realidad que estamos caminando con Dios y en realidad Dios nos está mirando de costado y te está viendo cómo te vas a chocar contra Él.
Muchas veces estamos de esa manera. Así estaba yo, hermano. ¿Saben? Yo cuando tenía mi anterior trabajo me sentía de esa manera. ¿Saben? Un día yo llegué enojadísimo a mi trabajo. Enojadísimo. Por eso me gozaba cada palabra que se compartió hoy. Porque llegué enojado. Y dije, ¿saben qué? Yo no quiero saber más nada. Ya está, me harté. Me harté, me cansé. Digo, ¿para qué me estoy esforzando? ¿Para qué estoy haciendo las cosas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mi pensamiento. Viendo solamente lo que yo en realidad estaba pensando que estaba haciendo bien y en realidad no era así. Era por Dios que yo estaba haciendo todo eso. Pero yo no lo veía. Yo simplemente decía yo. Estoy harto, no quiero saber nada, me cansé, ¿para qué me esfuerzo? Si no se ve nada, si no se valora, si no se toma en cuenta. Y al final, ¿de qué me sirvió? De nada. ¿Saben por qué? Porque yo el mismo día, Dios ahí mismo me reveló algo. Yo ese día que yo estaba enojado, ¿saben lo que dije? Ya está, hasta acá llegué. Me puse los auriculares, me puse a manejar el autoelevador que yo usaba y me puse a escuchar música del mundo. Así nomás. Y no me da vergüenza decirlo, ¿saben? Porque por eso mismo yo me reconocí delante de Dios después de eso. Pero ¿saben qué pasó? Yo ese día casi pierdo una mano, casi pierdo un dedo entero. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento, en mi enojo, en mi orgullo, dejé las cosas del lado de Dios. Y ahí entendí, cuando muchas veces el pastor dice, si yo saco un pie afuera, el diablo me lo corta. Ahí nomás fue la prueba, ahí estuvo todo. Ahí fue cuando Dios me mostró, mirá, si vos te vas, esto va a pasar peor. No lo quería entender, ¿saben? No lo quería entender. Y me miraba la mano y decía, no te puedo creer, decía, y me enojaba, peor todavía. Hasta que entendí, recapacité en eso. Y decía, tenés razón, Señor, me re equivoqué. Me equivoqué y casi pierdo todo. Y ¿saben? En ese momento entendí que no es mi fuerza, que no es lo que yo sé hacer. Es lo que Dios a mí me dio. Es lo que Dios a mí me está dando para que yo pueda crecer, para que yo pueda avanzar. Y no lo entendía, no lo valoraba. Hasta que en ese momento Dios me mostró a través de eso. Tuve que pasar por eso para entender que Dios estaba conmigo en todo momento. Que Dios estaba acompañándome. Y que cuando me quise apartar, el diablo ya quiso tomar parte. En mi egoísmo, en mi pensamiento, simplemente decía, no te puedo creer que me haya pasado esto. Pero eso no fue todo, porque saben, después de ese día empezó a pasar una cosa tras otra. Me empezó a ir mal en mi trabajo, el enemigo se empezó a levantar en mi trabajo, me empezaban a buscar causa en todo momento, cuando en realidad yo no tenía nada para esconder. Saben, hasta que llegó un punto que después de mi casamiento, el día siguiente, el día lunes que yo volví, termino de trabajar y me llaman a la oficina. Te vamos a despedir, me dijeron. Yo estaba tipo, gracias Señor, decía yo. ¿Saben? En otro momento, cuando me quedaba sin trabajo estando en el mundo, yo decía, no te puedo creer, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar plata? Mi nene era chico, mi nene tenía una alergia alimentaria. La leche que él tomaba no se conseguía, y era muy cara, yo no tenía trabajo. ¿Sabes? No sabía cómo hacer, lloraba. Llorábamos con mi esposa, porque no sabíamos de dónde iba a salir la plata, de dónde iba a salir la leche, si iba a tener por lo menos para comprarle 2 pañales a mi nene. Ese mundo estaba. Pero ¿saben? A pesar de yo no estar en el camino de Dios, yo le decía, Señor, si vos me das algo, yo en algún momento voy a llegar a vos. No hay nomás, ¿saben? Pasaba todo eso y el Señor respondía. Yo sin conocer de Dios, orando como un mundano. Señor, vos vas a hacer algo. Yo sé que vos vas a darme algo. Yo no sabía nada. Y el Señor, ¿qué hacía? Bendecía. Tomá, acá tenés una leche, acá tenés más. Mirá, ya conseguimos a alguien. Nos íbamos hasta Morón, hermano. ¡Gloria! Hasta Morón y nos daban las leches. Gracias a Dios, después de haber pasado por tanto proceso con la vida de mi hijo, dimos con la persona indicada que dijo, puede ser esto. Y a partir de ese día mi nene empezó a cambiar. Y ahí empezó a mejorar todo en su vida. Yo no sabía eso. Mi esposa, siendo apartada, oraba todo el tiempo. Yo no entendía, pues yo me ponía a la par de ella. No sabía ni qué decir, simplemente le decía, Señor, vos vas a hacer algo. Algo vas a hacer.
Y Dios respondía, hermano. ¿Pero cuándo? Cuando dejamos el orgullo. Cuando dejamos nuestra vanidad. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Cuando decimos, Señor, yo no puedo con esto. Cuando rompemos el techo, como decía la canción. Que a pesar de todo lo que nos pasa adelante, rompemos el techo y venimos a buscar de Él. ¿Sabes? Yo no sabía nada de Dios. Cada vez que mi esposa me decía, vamos a la iglesia, yo no quería saber nada. Y el Señor abría aún así. Yo hoy lo entiendo eso, ¿sabes? Y en ese tiempo que pasó, fueron bendición tras bendición. No tenía trabajo, pero el Señor siempre sustentaba el plato de comida, los pañales de mi nene, la leche. Y en ese tiempo, cuando me volví a quedar sin trabajo, en el mundo me quedé sin trabajo y yo decía, me iba enojado, enajenado con la gente, iba insultando a la gente, me iba mal. Con las 2 veces que yo perdí el trabajo por cuestiones de otra cosa, yo me fui mal de ese lugar. Y saben, esta última vez vi también la mano de Dios en eso. Vi cómo Dios fue cambiando mi carácter. Pero Dios fue cambiando mi carácter cuando yo dispuse mi corazón. Cuando yo dije, Señor, vos vas a hacer algo. Yo yo hablaba con el pastor y el pastor me decía, fíjate, percibite, no lo escuchaba. No lo escuchaba, seguía en mi orgullo, seguía en mi pensamiento. Llega el día que me dicen, mira, te vamos a tener que desvincular, te vamos a despedir. Y saben, yo en mi mente, el pensamiento primero que se me vino fue mandarlos a pasear a todos. Perdón que lo diga así, pero sí. En el mundo hubiese reaccionado de esa manera, pero ¿saben lo que me hizo decir el Señor? Muchas gracias por todo, Dios los bendiga. Amén. Me fui de ese lugar, dando la mano, saludándolo, muchas gracias por todo, gracias por la oportunidad, gracias por estos años. Dios los bendiga. Me fui con una sonrisa, hermano, a pesar de que mi corazón lloraba, pero me fui con una sonrisa, me fui en paz. Cosa que en otro momento no le hubiese pasado, cosa que en otro momento, ni bien salía de ese lugar, ya estaría pensando qué iba a hacer. ¿Qué iba a estar haciendo? ¿De dónde iba a sacar la plata? ¿Cómo le digo ahora que no tengo trabajo? ¿Saben? El día que pasa todo esto, yo me voy lo más tranquilo a mi casa. Estábamos en el hospital, estábamos con todos los chicos afuera. El hermano Mariano me preguntaba, ¿vos cómo estás? Bien, hermano, estoy re bien. Llego a mi casa y antes de eso había hablado con el pastor y le digo, pastor, pasó esto y esto. ¿Viste? Dijo, yo te dije, sí, pastor, tenía razón, discúlpeme. ¿Saben? Cuando uno es necio, cuando uno se queda en su pensamiento, ahí es cuando uno después se da cuenta, cuando los golpes vienen. Ahí es cuando se da cuenta uno en realidad que muchas veces los consejos, a pesar de que nos caigan mal, a pesar de que nos moleste porque nos dicen la verdad, son necesarios. Son necesarios. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar en esos momentos. ¿Saben? Yo no escuché la consejería del pastor. No escuché lo que él me quiso decir. Dice la palabra que el sabio ve el golpe y lo evita. Más el necio ve el golpe y lo lleva. Se lo lleva por delante. Así estaba yo, chocando con todo. Y sin embargo, estaba ahí, gozoso porque el Señor ponía el gozo en mi corazón a pesar de que estaba en esa situación. Amén. Pero no tardó en ese tiempo el entrar la ansiedad a mi vida nuevamente. El empezar a pensar en qué iba a hacer, qué voy a decir. Todavía esto mi esposa no lo sabía. Llego a mi casa, la veo a mi esposa y con una sonrisa le digo, mañana me quedo en casa. ¿Por qué? Mañana me quedo en casa, le digo. Y mi esposa no entendía por qué. No, ¿sabe por qué? Le digo, porque hoy fue mi último día, le digo. Las risas cesaron. Y, ¿saben? En ese momento, entre risa y risa se fue apagando todo, ¿no? Ese momento de risa se fue cambiando. Pero no se cambió a tristeza, sino que se cambió a consuelo. Bueno, ya algo mejor va a venir. Si Dios lo hizo es porque
algo mejor va a pasar. Pasó el tiempo, nos fuimos de vacaciones, disfrutamos igual a pesar de las cosas que venían pasando, ¿no? Y todo esto seguía aconteciendo, seguía pensando qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar aquello. Entraban a pensar los pensamientos nuevamente. Y cuestión que fue pasando el tiempo, no salía un trabajo, no salía nada. Oramos al Señor y dijimos, bueno, vamos por un emprendimiento. 2 meses tuvimos el emprendimiento, los 2 meses tuvimos un plato de comida en casa. Los 2 meses el sustento nunca faltó, pudimos comprar primicia. Para la gloria de Dios. ¿Saben? Esto no es para faltarnos, pero es saber entender y reconocer que Dios lo hizo. ¿Cuándo? Cuando uno se humilla, cuando uno pierde ese orgullo, cuando uno deja de ser orgulloso de uno mismo y decir, sí, yo voy a hacer con todo, a mí no me importa. Saben que yo cuando me quedé sin trabajo decía, no importa, yo esto ya lo pasé. No importa, esto ya lo pasé. Ya lo pasé, ya está. Sí, algo mejor va a salir, listo, ya estuvimos así. Saben que me dijo Dios, no digas nunca más que estás así como antes. Porque no estás como antes. Porque no estás como cuando empezaste. Porque no estabas cuando tú perdiste el trabajo y llorabas todos los días y no sabías qué hacer. No, no estás así. Hoy no estás llorando, hoy estás alabándome. Hoy estás en mi casa buscándome. Hoy estás acá a pesar de todas las luchas, porque sabés que si estás en mis cosas, la bendición va a venir. Saben, y muchas veces uno mismo se jacta, ¿no? Como el rey, uno mismo se jacta de todas las cosas que logra, de todo lo que consigue, ¿no? Uno en el mundo decía, mira, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo me compré esto, yo me compré aquello. No, uno alardeaba de lo que tenía, ¿no? Uno quería montar una imagen al resto que en realidad no servía para nada, porque era una imagen, ¿no? Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos como este rey, los que nosotros mismos decimos crear este tipo de imagen. ¿Para qué? Para poder agradar a los demás, para poder estar con Dios y con el diablo, como decíamos en el mundo, ¿no? Para poder estar en un lado y decir gloria a Dios, aleluya, santo Señor, y después salir y sacarse el saco y colgarlo. Y después, ¿todo bien, amigo? ¿Cómo anda? Pues somos así, hermano. ¡Santo! Somos así. Muchas veces somos así. ¿Saben? Yo cuando recién empezaba acá, yo salía de la iglesia y terminaba de cruzar el portón y me iba cantando una canción al mundo. No estoy diciendo algo que no pasé, no estoy diciendo algo que no hice. Yo estaba así. Yo salía de acá, me iba cantando. Mi esposa me decía, pará, recién salí de la iglesia. Perdón. Hacía una cuadra y volví a cantar la canción. Así estaba, hermano. Con Dios y el diablo. No queriendo aceptar las cosas que Dios me decía, no queriendo tomar lo que Dios me decía. Solamente tomaba la palabra, pero la palabra que me agradaba. Porque la palabra que nos corrige no la queremos tomar nunca, ¿no? ¿Amén? Hola. Se acabaron los amén. Pero es así, hermano, la palabra que nos corrige, que nos exhorta es necesaria también. Porque de esa palabra aprendemos, de eso nosotros también aprendemos. Porque no solamente de la palabra que dice que vas a ser prosperado, que la palabra que dice que Dios te va a proteger, que Dios va a estar con vos, que Dios te va a bendecir hasta que sobreabunde. No solamente esas palabras son las que tenemos que tomar. Las de corrección también. ¿Por qué? Porque es necesario, porque de eso nosotros mejoramos día a día en el camino. Porque de eso cambiamos nosotros y somos mejores cada día a vez. ¿Por qué? Porque hoy día podés estar queriendo jugar a las cosas de Dios y estando en el mundo y sabés que las cosas de Dios son las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué vamos de un lado a otro? ¿Por qué preferimos estar un rato en el mundo y después cuando no nos va bien volvemos? ¿Por qué? Cuando Dios te dice no vayas por ese lado, vos vas y te vas por este lado y decís, mira esto. Y ahí el enemigo, chao, te ata, te amarra, te pone cadena hasta el cuello. Y vos decís, no, yo estoy re bien.
Somos así, hermano. Somos de esa manera muchas veces. Somos necios. Somos orgullosos, somos egoístas. No queremos entender lo que Dios nos habla. Dios te dice, no hagas esto, vamos y lo hacemos. Como los chicos. Lo tenemos que estar retando todo el tiempo porque si no, no hagas eso. Pero es necesario, hermano. Es necesario que en este tiempo podamos entender eso. Es necesario que podamos ver también lo que Dios nos está queriendo decir en este tiempo. Que el orgullo no sirve. Que la altivez no sirve. Que simplemente pensar en vos no sirve. ¿Por qué? Porque la imagen que vos estás haciendo con los demás no te define. Delante de Dios, la imagen que vos estás queriendo mostrar no sirve. ¿Por qué? Porque Dios no ve lo que está delante. Dios no ve un saco, una corbata. Dios ve el corazón. Dios no ve lo que está afuera. Y por ahí vos estás en este tiempo diciendo, bueno, Dios a mí no me responde nada, listo, chao, me voy afuera. Y ahí estamos. Chichones tras chichones tras chichones. Después volvemos y decimos perdón, Señor. Pero el Señor ya te habló. El Señor ya te dijo. Así estaba yo también, hermano. Así estaba yo. De esa manera estaba yo. Así me empecé a apagar, así empecé a dejar de leer, así empecé a dejar de orar, de buscar de Dios. Yo solamente a veces venía, recibía la palabra, entre comillas, gloria a Dios, aleluya, aplaudía y me iba a mi casa. No me iba a mi casa diferente, me iba de la misma manera. Y llegaba a mi casa y mi casa estaba mal. Mi casa estaba enojado, estaba molesto. Pero pará, recién vení de la iglesia. Sí, pero mi corazón no estaba con Dios. Mi corazón no estaba haciendo lo que Dios me estaba pidiendo. ¿Y cuántas veces somos de esa manera, no? ¿Cuántas veces estamos en ese pensamiento? En decir, no, Señor, yo no te sirvo más, yo no hago esto, yo no hago aquello. Y ahí estamos, ¿no? Después estamos recibiendo los chichones, los golpes. Después decimos, pastor, me está yendo mal. Y sí, pero si el pastor ya habló con vos. Si Dios ya te advirtió un montón de veces en todo este tiempo, ¿por qué no te supiste apercibir? ¿Por qué muchas veces somos necios cuando estamos en eso? Solamente queremos recibir lo bueno y no lo malo. Queremos recibir los caramelos y no la corrección. Pero el diablo te da, y después te quita. Y no te das cuenta cuando te quita. ¿Por qué? Porque vos estás solamente en tu pensamiento. No, yo estoy acá, yo estoy así. Y te decís vos mismo, no, pero si yo estoy en la iglesia, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo esto, voy de acá allá, corro a las papas, acá adelante, oro, comparto, estoy en todos lados. Pero hermano, Proverbios 27:2 dice, alabe el extraño y no tu propia boca. El ajeno, no los labios tuyos. No te jactes de lo que haces. No te jactes de lo que estás mostrando. De la imagen que estás queriendo mostrar con Dios. Porque esto no lo haces para el hombre, esto lo estás haciendo para Dios. Si buscara agradar al hombre no sería siervo de Dios. Si buscares ver que los demás me vean, no, mirá cómo sirve el hermano, no, mirá cómo hace la hermana, no, aquello, no lo otro, ya no sos siervo de Dios. Porque estás queriendo agradar al hombre y no estás queriendo agradar a Dios. ¿Por qué somos de esa manera muchas veces? Porque simplemente vemos el querer agradar a los otros, el querer buscar de los demás, el querer decir, no, mirá, yo estuve haciendo todo esto, yo hice todo así, todo asá, yo acomodé aquello, yo hice esto, aquello, lo otro. Lo estás haciendo para Dios, hermano, no lo estás haciendo para el hombre. Lo estás haciendo para Dios, no para el hombre. Pero muchas veces no lo queremos entender a eso. Muchas veces dejamos que nuestro pensamiento vaya mucho más alto. Mucho más alto, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Y ahí estamos, ¿no? Pero mejor es que el otro vea y reconozca lo que haces. No solamente que vos lo veas y te jactes justamente de lo que hiciste. Que no se enaltezca tu corazón. ¡Gloria! No cambies
tu sabiduría por un poco de pensamiento que el enemigo está poniendo en tu mente. No seas como Esaú. No seas como Esaú. No cambies lo que Dios te está dando. No cambies tu primogenitura por un momento. No cambies el aplauso solamente, el buscar el aplauso por lo que Dios te está dando. Hermanos, si lo estamos haciendo para buscar el aplauso, vamos mal. Es simple. Muchas veces somos de esa manera. Miren, acompáñenme a Santiago 4:2. Dice, lleva por título la amistad con el mundo. ¿La tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: codiciáis y no tenéis, matáis y arderéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice la palabra del Señor. Fuerte el aplauso para el Señor. Acá el Señor está hablando simple, Señor. Está hablando simple, hermano. Si buscar agradar al hombre, yo no soy siervo de Dios. Si buscar es solamente recibir las cosas que el mundo me da o me daba, ya estamos mal. ¿Por qué? Porque vendemos nuestra primogenitura. Porque perdemos lo que Dios nos da. ¿Por qué? Por un momento. ¿De qué te sirve jactarte o pedir las cosas que en realidad no necesitas? Tal vez estás pidiendo, no sé, un auto, no sé, estás pidiendo un teléfono nuevo, estás pidiendo, no sé, cualquier sándwich. Pero ¿cuándo vas a pedir por las cosas de Dios? ¿Cuándo vas a pedir que Dios te ponga más sabiduría? Que te ponga más entendimiento, que ponga ese ministerio de una vez a trabajar que ya te dio. ¿Cuándo vas a tomar eso en vez de seguir pidiendo vanidades? Dice que no lo va a cumplir el Señor porque estás pidiendo mal, porque estás pensando solamente en tus deleites, estás pensando solamente en vos, en tu corazón. No estás pensando en lo más alto, en lo eterno. No, estás viendo solamente lo que vos querés ver. Estás viendo tu quinta, básicamente. Estás viendo que yo tengo todo esto, yo guardo, yo tengo, yo me compré esto, me compré aquello. Pero no hiciste nada por las cosas de Dios. ¿Qué tal si ese auto que estás pidiendo lo pedís y ayudás también a la obra? Podés llevar a los hermanos los días de lluvia. ¿Qué tal si en este tiempo tal vez tenés un emprendimiento de comida? Podés compartir también para poder bendecir la olla, los comedores. ¿Qué tal si en este tiempo, en vez de dejar de ver solamente lo que tu mente quiere, lo que tu deleite, lo que tu carne quiere, empezás a ver lo de Dios? Empezás a buscar más de Él, empezás a buscar su sabiduría, el entendimiento, empezás a buscar más revelación de Dios. Empezás solamente a decir: Señor, cambiame. Sigue diciendo la palabra en el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hola. Hola. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto no solamente habla de que tengas amistades en el mundo, de que simplemente te bases con gente del mundo. Como bien decía, que un día vengas acá y después te saques el saco y estés en el mundo hablando como si nada. No habla solamente de eso. Habla también de todas las cosas que hacemos día a día. Habla solamente también de que tu carne no domine todo el tiempo, de que mengues todo eso, de que dejes de ser esa persona que eras antes. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. ¿Por qué todavía no lo entendemos? ¿Por qué todavía seguimos pensando que en el mundo vamos a tener algo? En el mundo no te da nada, hermano. En el mundo está el enemigo y te roba todo.
Después venimos afligidos, abatidos, diciendo ¿por qué me va mal? Y si mirás tu camino vas a entender por qué. Si mirás lo que estás haciendo mal, capaz que ahí entendés el por qué Dios no está con vos acompañándote. Porque lo dejaste allá atrás. Porque lo dejaste allá. Dios está donde vos lo dejaste. ¿Por qué en este día no es mejor ir a buscarlo y decirle al Señor, acá estoy de vuelta? Pero acá estoy de verdad, no, acá estoy, Señor, y me voy un ratito. No, decir, Señor, acá estoy. ¡Gloria! Heme aquí. ¿Por qué muchas veces somos de esa manera? Sigue diciendo la palabra en el versículo 6, que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos a Dios, pues, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dios resiste a los soberbios. Sí, a los orgullosos, a aquellos que todavía ni siquiera quieren seguir tomando lo que Dios le dio. Dios los tiene ahí. Dice que al altivo, Dios lo mira de lejos. Lo mira allá, de lejos. Pero al humilde, ese que se humilla, ese que está ahí, Dios lo mira de cerca. Amén. Gracias. Este es el día en que usted tiene que pensar y decir, ¿cuál quiero ser? ¿Quiero ser el altivo, que Dios me mira allá de lejos, o quiero ser el humilde? ¿Quiero ser ese fariseo que decía, gracias Señor porque no soy como este? ¿O ser ese que estaba en el piso y decía, ser propicio de mis pecados? Ser propicio de lo que yo he errado. Decirle al Señor, Señor, perdóname por haber errado tanto, por haberme equivocado, por haberme alejado de tu presencia. Hoy estoy acá, Señor, tené misericordia de mi alma, de mi vida, y levantarme nuevamente, despertarme nuevamente. ¿Qué mejor puede decir eso, hermano? Muchas veces nos molestamos porque no vemos que las cosas suceden. Y empezamos por el por qué esto, por qué lo otro, y no pensamos, ¿para qué tal vez? Que me estoy equivocando. Y empezamos a ver al mundo justamente como tu amigo. Empezamos a ver que todo lo que el mundo ofrece, por así decirlo, es bueno. Y en realidad no lo es, hermano. ¿Qué tal si en este tiempo empezamos a ver las cosas de Dios con esa necesidad, con esa visión, con ese espíritu de decir, Señor, me equivoqué, pero acá estoy? De decir, Señor, sí, reconozco que soy orgulloso, reconozco que me equivoco mucho, que erro tantas veces. ¿Qué tal si en este tiempo somos de esa manera, hermano? Hebreos 12:16. Amén. Lleva por título los que rechazan la gracia de Dios. Usted presta atención también a los títulos de cada palabra que se está dando, porque no es coincidencia que el Señor está hablando de esto. Mire, vamos a leerlo desde el 15, amén. Dice la palabra del Señor: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Déselo fuerte si es para el Señor. En este tiempo es necesario entender que no podemos cambiar las cosas de Dios, que no podemos hacer como si nada, que no podemos simplemente decir, Señor, yo me voy de acá, me bajo y listo, que yo dejo todo porque sí, porque tengo ganas, porque me cansé. Dios no te va a dejar. Dios va a hacer como hizo con Jonás. Aunque vos te quieras ir a otro lado, te va a ir a buscar y vas a terminar cumpliendo lo que Él dijo. Él va a hacer con vos lo que dijo, porque es su voluntad, no la tuya.
Porque es lo que Dios dijo de vos, no lo que vos estás pensando de vos. Amén. Hay que entender eso, hermano. Hay que entender que a pesar de que nosotros pasemos todo esto, es necesario. Es necesario que seamos de esta manera. Seamos humildes, seamos mansos, que rompamos esa estructura de decir, yo soy esto, yo soy aquello, no, pero es mi forma de ser. Pero no, no es así, hermano. No es así. No es tu forma de ser. Lo que eras antes ya no sos más. Sos nueva criatura en Cristo. Tenés que dejar ya eso. Tenés que dejar de sentirte que sos parte del mundo. Tenés que dejar la amistad del mundo. ¿Por qué? Porque te va a terminar sacando del propósito de Dios. No esperes a que Él quite la luz de tu candelero. No esperes a que Él venga y te quite lo que te dio. Mejor es que te reconozcas hoy y que puedas decir, Señor, perdóname, acá estoy. Mejor es que hoy nos reconozcamos, hermanos, y aceptemos que sin Dios no podemos hacer nada, que sin Dios no somos nada. No cambies lo que Dios te dio. No desperdicies lo que Dios te confió. Mejor es someterse a Dios, resistir al diablo, justamente. Mejor es tener y decir, Señor, yo con esto voy a hacer un montón. Yo con esto voy a prevalecer. A pesar de que se levante en guerra, a pesar de que contra mí se levante guerra, no temeré. Porque Jehová irá conmigo. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué más necesitamos hoy? ¿Qué más necesitamos para entender que a pesar de que seamos vituperados, atacados, que el enemigo se levante y diga cualquier sarta de cosas, que te vituperen en tu trabajo, que te digan que no valés, que no servís? ¿Vos vas a la iglesia? ¿Vos sos siervo de Dios? ¿Vos sos sierva de Dios? Sí, amén, yo soy sierva de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios me redimió. Porque soy justificado por su gracia. Porque hoy día estoy acá gracias a Él. Efesios 2 dice que nosotros antes éramos muertos en vida y por gracia de Él y su misericordia hoy tenemos vida nuevamente. Porque antes seguíamos los deleites del mundo, cumpliendo todo capricho de la carne. Éramos hijos de desobediencia, hermano. Éramos eso que nadie quería ver. Éramos aquellos que todo el mundo decía, este no vale ni 2 pesos, ¿para qué lo molestas? Éramos eso, que el mundo te miraba y te decía, ¿qué vas a hacer? Aleluya. Gracias, Señor. ¿Saben? Cuando de verdad dejamos trabajar a Dios en nuestra vida, Dios empieza a cambiar todo. Dios empieza a cambiarnos a nosotros mismos. Lo primero que Dios hace es cambiarnos a nosotros. Pasamos de ser eso que el mundo aborrecía a ser un siervo de Dios. A que hoy, en vez de decir yo me quiero morir, hoy vengo y te digo, Cristo vive, hay vida para vos también. Si pudo conmigo, ¿por qué como no? ¿Saben? Yo cuando estaba en el mundo, yo me quise suicidar un montón de veces. Me quise suicidar un montón de veces. ¿Saben? Y mi madre, que hoy está presente, gloria a Dios, mi madre no sabía nada. Mi mamá no sabía nada de que yo me quise suicidar un montón de veces. Tenía 14, 16. La última vez que me quise matar fue con una moto. Y fue Dios el que me sacó de eso. ¿Saben? Cuando mi mamá se entera de que yo me quise suicidar, ella se culpaba. Porque decía, ¿por qué? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no te acompañé? ¿Por qué no estuve? Yo no sabía, le digo. No sabía lo que pasaba por mi vida, no sabía lo que yo estaba pasando. Y aún así, si te lo contaba, no me ibas a entender. ¿Saben? Cuando vine a Cristo, todo eso se fue. Y hoy lo puedo contar como testimonio. ¿Para qué? Para que saber si alguien me está pasando eso, hoy puedo decir, Cristo a mí me sacó de eso. Cristo a mí me sacó de la muerte. Cuando a mí me quiso arrebatar la vida el diablo, Dios no lo dejó. ¿Por qué? Porque Él estuvo primero. Porque Él del vientre de mi madre a mí me eligió. Así como lo hizo con cada uno de ustedes.
Hoy no es casualidad que usted esté en este lugar. Hoy no es casualidad que hayas venido a este lugar. Hoy es Dios el que te está hablando, no soy yo. Usted no mire lo que está acá adelante. Yo soy un siervo inútil, un vaso de barro. Soy alguien que no sabía nada y simplemente tiene palabra porque Dios se la dio. Como Jeremías. Jeremías 1 dice que Jehová estiró su mano y tocó su boca y le dijo: ve aquí, me he puesto palabra en tu boca. Le dice. Así estaba yo no sabía qué iba a decir en este tiempo. Yo no sabía qué iba a hablar. Pero confié en que Dios me iba a dar esa palabra. En que Dios iba a hacer algo. Confié en Él. ¿Por qué no ponemos nuestra confianza en Dios hoy? ¿Por qué no dejamos las cosas que hoy nos están aconteciendo y decimos: Señor, vos vas a hacer justicia en esto? ¿Por qué no dejamos que todos los problemas que hoy vienen? Toma, Señor, hacete cargo. Bienaventurado soy por cuanto por mi causa son vituperados. Porque de Él tendremos victoria. Gócese, hermano, cuando las cosas vayan mal. En el mundo van mal, en lo espiritual usted está teniendo una lucha que va a ser una victoria tremenda. En su vida. Créalo, hermano. Créalo porque es así, hermano. Muchas veces estamos en ese pensamiento. Muchas veces el orgullo, el egoísmo, nuestra forma de ser antigua muchas veces viene a nosotros. Y quiere justamente frenar todo lo que Dios está haciendo. Muchas veces somos nosotros mismos los que frenamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces somos nosotros mismos los que le decimos al Señor: no, pará, no quiero hacer esto, no puedo, no sé, no me sirve, no me siento cómodo. Pero si Dios te está mandando, ¿por qué vas a temer? Él va como poderoso gigante delante de nosotros. ¿Por qué entonces tenemos miedo de ir y decirle a alguien: Dios te bendiga? De decirle a alguien: Cristo te ama. ¿Sabes? La vez pasada fui a evangelizar después de no sé cuánto tiempo, porque no podía, por cuestiones de trabajo y demás. Fui a evangelizar y, ¿saben? Sentía tanta alegría de poder haber vivido ese día. Hace tanto tiempo que quería ir y no podía. Señor, ¿cuándo voy a poder ir? Decía yo. ¿Cuándo voy a poder ir y decir: Cristo te ama? Cristo me cambió a mí, ¿por qué a vos no? ¿Saben? Ese día fuimos a evangelizar, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, fuimos igual. Fuimos con el hermano Nico, con Atián. Y ¿saben? La gente, cuando nos veía, muchas veces pasaba de largo, pero volvía la gente, hermano. La gente volvía. Y muchas veces decimos: no, ¿a quién le voy a hablar yo? Dios te bendiga, te invito. Había gente que le estábamos dando a uno y se frenaba para recibir el tratado, hermano. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo de eso si Dios está con nosotros? Ese día el Señor puso a las personas delante para poder entregar esa semilla. Y por su gracia esa gente va a estar. Porque Él puso a esas personas. Esas semillas fueron implantadas y ese día esa gente va a llegar, hermano. Hay que creerlo. Pero ¿saben? Perder ese miedo que muchas veces tenemos cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios es necesario. Sí, a veces nos cuesta. A veces el miedo viene a nosotros y decimos: ¿pero qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pero es Dios el que pone palabra en tu boca, hermano. Yo me gozaba la otra vez cuando el hermano Mariano compartía y decía que él pudo predicar en el colectivo. ¿Saben? Eso yo decía: gloria a Dios, porque venció, hermano. Y así vencemos cada uno de nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios y dejamos nuestro orgullo, nuestro egoísmo, de decir: no, yo no voy a hacer eso, ¿para qué? Que vayan los otros, nada, yo no voy a hacer esto, nada, ¿para qué? Ya van ellos, que vayan ellos, yo me quedo acá en mi casa, calentito. No, hermano. Mejor es que te encuentre Dios cuando vengan en sus asuntos y no en tu casa. No en tu casa tapado mirando Netflix. Todos queremos hacer lo mismo. Pero mejor es hacer la voluntad de Dios. Porque primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que hoy estés pidiendo, todo lo que quieras alcanzar, primeramente, hacer la voluntad de Dios. Él a su tiempo va a otorgar las cosas. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Tiempo de reír, tiempo de llorar.
Hoy es tiempo de que sequemos esas lágrimas. Hoy es tiempo de que crezcamos nuevamente, de que digamos, Señor, heme aquí nuevamente. Hoy es tiempo de que digas, ya está, no quiero más eso. No quiero más seguir en el mundo, no quiero más seguir errando, no quiero más seguir chocándome las paredes, no quiero más que el enemigo me siga robando las cosas. Porque Dios no te quita material, puede quitarte material, pero te quita la paz, te quita la tranquilidad que Dios te da. ¿Saben? Esto, yo meditaba mucho en todo esto, ¿no? En cómo el rey era también, en cómo él actuaba delante de los demás. Y como él decía, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy un re siervo de Dios, decía. Pero no, hermano, no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque mejor es que seas humilde, es que sirvas a Dios en el anonimato. Es que no te quieras jactar de lo que Dios te está dando. Es mejor que sigas siendo vos mismo con Dios, que seas solamente una imagen. Una imagen que te puedan ver y decir, no, mirá que él está re prosperado, está re bendecido, está re... No, hermano. Solamente es una pantalla. Eso es lo que el enemigo te muestra, eso es lo que el enemigo te hace ver. El decir, no, mirá que él le va re bien, aquel tiene esto, tiene aquello. Vos también tenés, pero no lo ves. No lo ves, ¿por qué? Porque estás pensando solamente en lo que vos tenés. Y no estás viendo lo que Dios ya te dio. Tal vez Dios cambió tu casa, tal vez Dios hizo un montón de cosas y vos no lo estás sabiendo aprovechar, no lo estás viendo. Tal vez en este tiempo Dios te bendijo y aún así sigues renegando. ¿Por qué? Porque Dios te estás quejando con Dios porque no te dio lo otro. Pero hermano, ya Dios te dio, ya Dios te otorgó lo que vos tanto pedías. Ya Dios te dio lo que tanto anhelaste en algún tiempo. ¿Por qué no lo disfrutás? ¿Por qué no sabés entender que Dios te está dando lo que necesitas, no lo que vos querés? Que Dios te está dando en realidad lo que a vos te sirve y necesitas, no lo que vos querés. Porque Dios sabe que si te da aquello que vos hoy estás pidiendo, vos te vas a ir. Vos no vas a querer servirle más a Dios. Y perdóname si esto es así, pero yo también lo sentí así. Yo entendí eso, hermano. Entendía que si yo me daba lo que yo en realidad le estaba pidiendo, yo sabía que yo con mi orgullo y mi egoísmo me iba a poder ir de acá. Iba a perder todo simplemente por un plato de comida. Iba a perder todo solamente por un deleite de un momento. No. Mejor es ver solamente lo que Dios tiene para vos. Mejor es ver solamente el propósito que Dios tiene en tu vida y no ver solamente lo que te falta, lo que tengo, lo que no tengo. No. Mejor es verlo y ver la bendición que Dios te da día a día, a que en realidad sigas pensando en vos mismo. Mateo 11, versículo 29 y 30. Quiero que me acompañen en esa palabra. ¿Amén? Vamos a leer el 28. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, venid a mí todos los que estén siendo atacados en el mundo. Venid a mí todos los que aquellos hoy en este tiempo están teniendo pensamientos de querer ir al mundo, de que el enemigo los está queriendo convencer de irse nuevamente al mundo. Venid a mí todos aquellos que hoy en este tiempo están diciendo: ¿para qué voy tanto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, ¿para qué no, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te está dando esto? ¿Por qué Dios te está haciendo pasar por esto? Eso es lo que tenemos que entender, hermano. ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Por qué? Señor, ¿vos me estás mostrando esto? Bueno, listo, amén. Yo lo tomo. Todos los que hoy están pasando por ese tipo de cosas, así como día a día tenemos esos afanes en el mundo, el Señor dice: venid a mí y yo los haré descansar.
Hoy Dios te quita todo lo que hoy estás pensando. Hoy Dios quita todo tu doble pensamiento, quita tu altivez, quita tu orgullo, quita tu vanagloria. Hoy quita el yo de vos. Y hoy pone la humildad en tu corazón. Hoy pone que Dios sea primero y no sea solamente vos. Hoy pone que Dios sea primero, que sea Él primero antes que todo lo demás. Sé manso y humilde de corazones. Soltá ya la actitud que tenías antes. Despojémonos ya de eso que seguíamos siendo antes, hermano. Así me decía el Señor, despojate de eso ya de una vez. Soltalo ya. Soltá ese orgullo, soltá esa altivez, soltá ese enojo. Soltá todo lo que hoy no te está sirviendo. Si te está quitando de lo que yo te estoy dando. Si solamente estás pensando en que no consigo esto, que no consigo aquello. Ya está, soltalo. Dejá de pensar en vos. Mejor es que hoy en este día puedas reconocerte delante de Dios. Que puedas decir, sí, Señor, yo me equivoqué. Yo estoy de esta forma. Pero un reconocimiento de corazón, no solamente de boca. De decir, Señor, sí. Un arrepentimiento genuino, man. De decir, sí, Señor, perdón. Yo me estoy alejando, yo me estoy enfriando. Mejor es reconocerse y decir eso, a seguir pensando y decir, no va a pasar nada si sigo dando vuelta en el mundo. No va a pasar nada si sigo pensando en mis afanes, en lo que necesito, en lo que no tengo, que me quiero comprar esto, que me quiero comprar aquello, que quiero hacer lo otro, que quiero hacer lo aquello. Pero ¿cuándo vamos a decir en realidad, voy a hacer las cosas de Dios primero? Mejor es hacer eso, man. Mejor es dejar de lado todo lo que te está quitando hoy de Dios. Y mejor es concentrarte solamente en lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Porque capaz que hoy estás teniendo luchas, capaz que hoy estás teniendo mucho levantamiento del enemigo. Y lo estás tomando solamente para decir, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Pero no estás viendo con los ojos espirituales, no estás viendo más allá de lo que Dios está preparando en tu vida. Capaz que hoy se levantó el enemigo en tu contra y estás pensando en si seguir o no. Estás pensando si decir voy o no. Pero hermano, la palabra es bien clara. Caliente o frío. Tibio te vomitaré por mi boca. Dice. Quiero que me acompañen a Salmo 37. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mejor es que puedas deleitarte en las cosas de Dios. Mejor es que, a pesar justamente de estar cansado, de venir, de no dormir, de venir de decir tengo muchas luchas, tengo esto, tengo aquello, mejor es venir y decir gracias Señor, porque hoy vengo a deleitarme en vos. Porque yo sé que si yo vengo, vos me vas a cambiar. Porque si yo vengo, mis cargas hoy no van a estar más. Mejor es deleitarse en lo que Dios tiene para nosotros y no pensar solamente en aquello que en realidad nuestro corazón, nuestra carne quiere, hermano. Mejor es agradarlo a Dios que seguir contra el mundo. Dejemos ya de ser esos hijos de desobediencia, hermano. Aquellos que siguen solamente los deleites de la carne. Él ya nos justificó, por su gracia somos justificados nosotros, hermano. Él pagó el precio de cruz y muerte, hermano. Y nosotros fuimos salvos por su gracia.
Entonces en este tiempo tenemos que entender eso, hermano, que nuestro orgullo, nuestra altivez ya hoy día ya no sirve. Ya hoy no somos esa persona, ya hoy Dios a nosotros nos cambió. Pero créalo, hermano. Créalo, porque si usted sigue diciendo, nada, a mí Dios no me está ayudando en nada. A mí Dios no me está levantando, no me está diciendo, no me está bendiciendo, no me está cumpliendo. Como el rey. Yo. Pero qué mejor es reconocerse y decir, sí, Señor, yo me equivoqué. Sí, Señor, yo me estaba alejando de vos. ¿Saben? Luego de que el rey pasa por todo esto, que las visiones se cumplen y él es echado del reino, es quitado de ese lugar, él es llevado como los bueyes, apacentado, y pasa en ese tiempo a él ahí. Llega un tiempo en que él mismo se reconoce. Daniel 4:34 dice: mas a fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta. Y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio sempiterno y su reino para todas las edades. El rey se reconoció, pero tuvo que pasar por muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque no se apercibió de lo que Daniel ya les había hablado, lo que Dios habló a través de Daniel. No supo apercibirse, no supo entender, no supo decir, pará, ya me avisaron de esto, ¿por qué no lo evito? Seguimos de esa misma manera. Pero qué bueno es poder reconocernos en este tiempo, hermano, como el rey. Decir, sí, Señor, yo me equivoqué, yo falté, yo erré. Mejor es en este tiempo decir eso, hermano. Reconocernos delante de Dios, decir, sí, no cambiemos lo eterno por algo pasajero. Amén. No cambiemos lo que Dios nos dio por algo del momento. Porque Dios no busca la perfección. No creemos una imagen simplemente que pueda ver el hombre. Mejor es tener esa imagen, pero para con Dios, haciendo las cosas que a Él le place, hermano. Mejor es seguir su voluntad y no nuestro pensamiento. Amén. Porque Dios no busca la perfección, Dios busca un corazón rendido, hermano. ¿Qué tal si en este tiempo nosotros mismos decimos, sí, Señor, yo me equivoqué, yo voy a hacer esto? Yo hoy voy a ir delante de tu presencia. En este día el mensaje es que nuestro orgullo ya no está. Que la persona que éramos antes ya está. Ya está. Déjela atrás. Solamente acuérdese para donde Dios lo sacó. No lo traiga nuevamente a la vida, a esa persona. No siga en el mismo camino, no siga equivocándose, no siga haciendo de la misma manera. Porque Dios quiere hacer algo tremendo en cada uno de nosotros. Pero es bueno que podamos entender eso, hermano. Que dejemos de ser esos necios. Y ser esos sabios, y ser esos entendidos. Que ven el golpe y lo esquivan, hermano. Mejor es que sigamos de esa manera. En este día, esta ha sido la palabra. Amén.